porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias en esta mañana, porque nos permites venir a este lugar a congregarnos como hijos tuyos y hermanos en Cristo, con el propósito de alabarte, de glorificar tu nombre, de adorarte, de darte las gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Por eso, Señor, estamos reunidos aquí para decirte gracias, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Y también, Señor, para a través de tu palabra que has dejado escrita en este documento que llamamos la Biblia, estudiemos, escudriñamos y entendamos qué quieres tú decirle al ser humano para que te conozca personalmente. Por eso hoy vamos a estudiar tu palabra. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, sensibilizando las cuerdas de nuestro corazón para poder entenderla y después creerla y practicarla en nuestra vida diaria. Pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado viendo a través de los últimos domingos lo que acaba de comentar Alfonso, las 5 solas de la Reforma protestante. Si recordamos nosotros, las 5 solas fueron lo que recuperaron las doctrinas básicas que se recuperaron después de las distorsiones tan grandes que había tenido a través del tiempo la iglesia que conocemos como católica, apostólica y romana. Hoy vamos a ver solo gracia, pero recordemos que desde poco tiempo después de que nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles comenzaron la iglesia, ahí por el año 100, ¿se acuerdan ustedes? Ya el apóstol Juan estaba hablando de que se estaban introduciendo falsas doctrinas, y así como en el Antiguo Testamento nos contaba que hubo falsos profetas, así había desde esos tiempos falsos maestros dentro de la iglesia. Este tipo de evolución histórica tuvo relación con tantos años en que esa iglesia institucionalizada, jerarquizada, había quitado a nuestro Señor Jesucristo como la cabeza de la iglesia y originalmente había puesto al emperador romano, que en el año 313 la unió gobierno e iglesia, o Estado e iglesia, que fue Constantino, poniendo a Constantino como el emperador del imperio y como la cabeza de la iglesia, el dirigente espiritual de la iglesia, que después cambió para el obispo de Roma, que le llamaban el pontífice máximo o el sumo pontífice, que ahora conocemos como el Papa. A través de todos esos años, del año 313 hasta el 1517, 31 de octubre, que dio a luz las 95 tesis de Lutero allá en el castillo de Wittenberg, había habido muchas personas, todas de ellas dentro de la Iglesia Católica, porque habían sido tantos, más de 1000 años, ¿verdad?, de ser, nacer ahí, crecer y estar, que habían estado en desacuerdo con la doctrina, tanto en su enseñanza como en la práctica de lo que hacía la Iglesia Católica. La Reforma protestante, así llamada porque protestó contra las intransigencias de la Iglesia Católica, durante su desarrollo fue capaz la Reforma de recobrar los 5 principios o verdades escriturales básicos de las enseñanzas apostólicas. Por eso es importante, no tanto por la Reforma ni por los reformadores, porque todos ellos, seres humanos, son pecadores y tuvieron muchos aciertos, pero también muchos desaciertos, sino más bien porque los principios básicos que nos dejaron de las enseñanzas apostólicas que vienen vertidas en las Escrituras
y estas son inspiradas por Dios, nos llegó hasta nuestro tiempo con la pureza pristina del fundamento bíblico. A esas 5 verdades escriturales le llamamos las 5 solas de la Reforma Protestante. 5 solas, por lo tanto, es la denominación conjunta para 5 fratres en latín, recordando que sola, que es solo o solamente, es como que vamos a decir, solo fe, sola fide, solo gracia, solo escritura, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria, fueron las reformas que se alcanzaron a deslindar de la enseñanza de la Iglesia Católica en ese tiempo. Las 5 solas es lo que hemos estado viendo en estos últimos domingos, y si ustedes recuerdan, ya vimos solo fe, solo Cristo, y hoy vamos a ver solo gracia. El domingo que entra solo escritura, y el primer domingo de diciembre solo a Dios sea la gloria. Hoy vamos a enfocarnos en solo a Dios sea, solo gracias, solo gracias. Vamos a leer el versículo o el pasaje bíblico base para esta enseñanza, que se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 28. Romanos capítulo 3, versículos del 24 al 28. Romanos 3, 24 al 28 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Romanos 3, 24 al 28. Un clamor general de la Reforma fue la salvación solo por gracia. La Iglesia romana enseña que la gracia es una participación gratuita de la vida sobrenatural de Dios. Es que Dios nos da su vida espiritual. La Iglesia Católica enseña que nosotros llegamos a participar de la naturaleza divina. Bueno, pues digamos, pues sí es lo que dice la Biblia. Pero fíjense lo que dice. Esta participación de la naturaleza divina inicia con el bautismo y se pierde cada vez que se comete un pecado grave. Este regalo de Dios existe la respuesta del hombre, ya que la gracia puede perderse o aumentarse, y el hombre puede intervenir para favorecer su recepción o impedir que ésta dé fruto. Esta enseñanza de la Iglesia Católica fue desvirtuándose de la enseñanza escritural original y fue con un propósito muy claro: el ir diseñando o desarrollando cierta metodología para que las personas cayeran en la posibilidad de creer que la salvación que les da Dios por medio de la fe que Él da se puede perder, y de esa manera entonces tener que intervenir de alguna manera a través del sacrificio de la misa, de la penitencia o de las indulgencias. Ustedes saben que para la Iglesia Católica la misa es el sacrificio incruento de Dios.
Es en ese momento, cuando se está ejerciendo una misa, el sacerdote tiene el poder para sacrificar nuevamente a nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera, a través de ese sacrificio, impartir su gracia a los presentes. Pero si por alguna razón se peca, se cae en pecado, entonces hay varias alternativas. Bueno, pues no has venido a misa, entonces ¿sabes qué? Te voy a poner tus penitencias. ¿Qué hace? Se va, se confiesa con el sacerdote, con el ser humano, y les da la penitencia por los pecados cometidos. Algunas penitencias ustedes han oído que son rezar tantos Padres Nuestros, Aves Marías, o irse de rodillas para participar en una peregrinación, etcétera. Pagar algunas cosas, como dar, aquí decimos ofrendas, allá les llaman limosnas, y finalmente el artilugio que le llamamos de las indulgencias. Indulgencia viene de endulzar, de hacer agradable a Dios la conducta a través de una actividad que uno puede hacer, que generalmente es comprar la indulgencia, pagar por la indulgencia, recibir un dinero, un terreno, una propiedad, algo, a cambio de que se les dé la indulgencia para decir que a través del sacerdote Dios le está menguando, disminuyendo sus pecados. Y de esa manera, a través del tiempo, le estoy diciendo más de 1000 años, se llegó a un concepto totalmente mercantilista y comercialista de la congregación, en donde no les importaba ni su vida espiritual ni moral, sino solamente eran parte de una hacienda de la cual podían esquilmarlos para obtener beneficios económicos. El clamor por la salvación solo por gracia fue tan fuerte que los reformadores en ese tiempo regresaron a lo que era la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe. Nuestra justificación delante de Dios, decían ellos, nos es dada por la gracia a causa de la obra de Jesucristo nuestro Señor, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo, porque Él voluntariamente, obedeciendo al Padre, vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y en la cruz derramó su sangre, para que en su sangre tenga yo remisión de pecados. En contraste con la doctrina católica romana, que enseña el mérito personal impartido por Roma y sus dirigentes. Entonces aquí hubo un choque de titanes en el sentido de que la Iglesia Católica era la mayoritaria, autoritaria en aquel momento, y un puñado de cristianos que miles de ellos dieron su vida, dijeron no a la tradición y sí a la revelación. Si la Biblia dice esto, yo le creo lo que dice Dios, porque la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si Dios inspiró estos escritos, yo le creo a Él y no a lo que ustedes dicen. Como llegó el Señor Jesucristo a decirle a los fariseos, invalidáis las escrituras con vuestras tradiciones. Basta que ahora un hombre diga, sea Corbán mi ofrenda con que puedo ayudarte a mi papá, a mi mamá, para que deje de ayudar cuando tiene necesidad. Porque en aquel entonces, si una persona decía, sea Corbán o mi ofrenda, y Corbán era una palabra que habían definido los fariseos, que se dijera, por ejemplo, sea Corbán mi ofrenda a Dios, este campo de trigo, de esto, del otro, o tal 10% de mis ovejas, o esto que nazcan este año. No había poder humano que pudiera hacer entender a los líderes religiosos de ese tiempo que si ese individuo tenía la necesidad de ayudar a su padre y a su madre, utilizara esos recursos para ayudarlo, porque primero era lo que había dicho.
Y el Señor Jesucristo les dijo, se les olvida que antes de que ustedes inventaran esas palabras, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Invalidan las escrituras por sus tradiciones. Le quitan la autoridad a la palabra de Dios por poner palabras y enseñanzas y doctrinas de hombres. Por eso se enojaba el Señor y por eso lo atacaban. Pasó lo mismo con los reformadores cuando dijeron no, no y no a las tradiciones de la iglesia romana y sí a la palabra de Dios. Y el clamor general fue la gracia de Dios para la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y así fue como se desarrolló este concepto a través de las palabras escritas en la Biblia en Efesios 1, del 3 al 8, que les pido busquemos para leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Este lema fue el fundamento sobre el cual los reformadores que protestaban contra la enseñanza romana desarrollaron el concepto solo por gracia. La gracia es lo contrario a pago o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por su esfuerzo es pago o compensación. Pero la gracia no tiene que ver nada con méritos personales. La gracia solo le puede disfrutar gente indigna. Esto es la esencia del Evangelio, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es un regalo inmerecido de Dios. No hay nada que pueda verse en la persona en la cual Dios derramó su gracia. No hay algo que te pueda ofrecer, no hay algo que de bueno que sea. Es una decisión de la voluntad soberana de Dios, decir, yo escojo a tal persona. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué los reformadores insistieron tanto en la salvación solo por gracia? Con el paso del tiempo, la Iglesia Católica se fue alejando de las enseñanzas escriturales y formando un cuerpo de doctrina basado en tradiciones. Poco a poco fue dando por resultado que estas tradiciones erróneas lo llevaran a hacer de la congregación una mercadería. De acuerdo a sus enseñanzas se podía caer de la gracia de Dios y por lo tanto perder la salvación. Y mediante algún mérito personal, como la penitencia o la compra de indulgencias, se podía nuevamente recuperar el favor de Dios y la salvación. En ese momento, empezando con Constantino, acuérdense las palabras que él dijo a los obispos: denme el poder espiritual de la iglesia y yo les doy el poder físico del ejército romano. Así Roma será un imperio universal y la iglesia cristiana en ese momento será una iglesia universal. Por eso se llama iglesia católica, porque universal quiere decir católico. Constantino, viendo acá en su mente que la sangre de los mártires abonaba el terreno para que fertilizara donde iba a ir creciendo la iglesia, dijo, no, aquí hay algo especial. ¿Cómo es posible que a los cristianos los echamos a los leones, al circo romano, los matamos, hacemos con ellos
espectáculos con los gladiadores, con esto en el circo y todo eso, y en vez de bajar el número, aumenta. Pues que esto no les da miedo el poder de Roma, pues no. Recordemos cómo eran echados familias enteras y pedían blasfema de Dios, blasfema de Jesucristo. No, si Dios dio su vida por mí, si mi rey murió por mí, ¿cómo voy a yo a negarlo, blasfemarlo? Y no, tu mujer va a morir, le dijeron al apóstol Pedro, enfrente de ti la vamos a decapitar, la vamos a descuartizar. Mi amor, no te preocupes, tú sabes a dónde vamos. Y luego de que la mataron enfrente de él, a él, pues crucifíquenlo, pues crucifíquenlo, pero cabeza abajo, porque no soy digno de morir como murió mi Salvador. Con este tipo de respuesta de los cristianos al imperio, Constantino, pues ¿qué tienen estas personas? Ese poder, ese espíritu que está dentro de ellas, juntándolo con el poder del imperio romano, puede ser indestructible y llegar a ser un imperio universal, con una iglesia universal. ¿Y qué hicieron? Desarrollaron el concepto del bautismo quitando el pecado, el bautismo de la regeneración. Entonces dijeron, no, pues ahora vamos a tener que decir que cuando un niño nazca, y si es del imperio, es ciudadano romano, pero también si es bautizado por la iglesia cristiana, es cristiano. Porque el imperio romano a partir de ahora va a ser la religión oficial, el cristianismo. Entonces, la gente, recordemos, el nivel de ignorancia, no sabían leer ni escribir la mayoría parte, no había libros como ahorita, había papiros, apenas estaban extrayendo los libros estos. Se supone o se dice que según Flavio Josefo, había como 70 Biblias en todo el mundo cuando, ¿se acuerdan cuando mandaron a hacer la Septuaginta allá en Alejandría por 70 sabios? Era nada más el Antiguo Testamento, todavía no estaba escrito el Nuevo, estaban en ese trance de cerrar el canon. La gente no tiene el conocimiento, la facilidad que nosotros tenemos de tener la versión fulana, mengana y pergana. Oye, ¿qué dice aquí? Oye, el diccionario griego y hebreo, la palabra cuál es. No. Ellos saben que tenían una fe en nuestro Señor Jesucristo que era insuperable. Era algo magnificente. Era un agradecimiento a Dios por haber mirado a la bajeza, como dijo María, que la bajeza de su sierva, para darles ese regalo, esa gracia, ese don de que la fe viniera para responder al Evangelio con fe, y de ese momento un cambio de las tinieblas a la luz, de las potestades de Satanás a Dios. Imagínense el cambio de aquel entonces para las personas. Era más que andar diciendo que de teología y todo, era la experiencia personal de haber puesto su fe en nuestro Señor Jesús. Señor, creo en ti como mi último y suficiente Salvador. ¿Y qué hacían? Era un tipo de conversión exponencial. ¿Por qué? Porque saben que hay relatos en la historia, no en la Biblia, de mujeres que se convertían al cristianismo, y una de ellas, esposa de un militar romano, le dijo, oye, mujer, pídele a tu Dios que en esta batalla me vaya bien, y si me va bien, yo me convierto a tu religión y convierto a toda la legión a mi cargo al cristianismo. Iban, ganaban la batalla y llegaban y entregaban su vida a Cristo Jesús. Y saben que tenían la autoridad para decirles a todos, a partir de hoy, ya ven los soldados, aquí nada de paganismo y andar que con Júpiter y Zeus y fulano y venga, aquí solamente Cristo. ¿Oyeron? Y el que no obedezca, oye, pero ¿de qué se trata? Se los traían, se los llevaban a sus grupos, y se reproducía la iglesia cristiana bajo el favor, la vigilancia y el poder del Espíritu Santo. Porque ¿sabes quiénes iban a andar evangelizando? Los miembros de las iglesias, no un clero educado y diciendo, no, pues que si no hablas así, no, si Jesucristo me dice que yo soy pescador, voy
y comparto lo que habían oído, lo que habían aprendido de sus anteriores personas que les llevaron el Evangelio. Y así es por lo que entonces los reformadores empezaron a regresar a la salvación solo por gracia. Las Escrituras nos enseñan que después que Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, recibieron como la paga del pecado la muerte. De inmediato experimentaron la muerte espiritual y al paso del tiempo la muerte física. Esto nos enseña y quiere decir que una vez que una persona peca, la justicia de Dios exige solamente una cosa, que es de ser eternamente separados de Dios. Y esta es la herencia de Adán para toda la humanidad. Así que como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado la muerte, estamos muertos espiritualmente y destituidos de la gloria de Dios. Y si estamos muertos espiritualmente, ¿qué podemos hacer para resucitar a la vida espiritual? Os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Es lo que el Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, le dijo a Nicodemo. La respuesta es, ¿qué podemos hacer? Nada. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos de la ira de Dios? Porque estamos bajo la ira de Dios después de haber pecado. Hicimos enojar a Dios porque Dios, habiendo dado tantas bendiciones al ser humano, preparado un huerto exquisito increíblemente en donde salía vapor, regaba las flores, regaba las plantas, regaba los árboles del campo, en donde nos había dado alimento para estar comiendo sin necesidad de trabajar, aunque tenía que labrarlo, porque el trabajo no es una maldición. Tenía trabajo físico y espiritual Adán, porque lo puso a labrar el huerto, a cuidarlo, y también le puso un trabajo intelectual y creativo, que es ponerle nombre a todos los animales del campo. Entonces Adán decía, mira, aquel camina como chango, le hace como chango, le voy a decir chango. A este así, a este, y es su nombre hasta la actualidad. Ustedes saben que los nombres científicos de los animales están relacionados con su actividad y ahora están en familia. Por ejemplo, la familia de los caprinos, de los bovinos, de los equinos, de los estos, de los otros, y ahí van. De los caninos, los perros, de los felinos, los leones, los gatos, los tigres, todos esos. Están hechos por las características que se empezaron a detectar en ellos desde entonces. Entonces, desde ese momento, con tantas bendiciones que Dios le dio al ser humano, el ser humano, oyendo las palabras de la serpiente en el huerto, le dijo, con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo. No, espérate, de todo podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeremos, porque el día que de él comamos ciertamente moriremos. No moriréis. ¡Ay, caramba! No van a morir, sino que sabe Dios que el día que de él comieres serán abiertos vuestros ojos y van a conocer y tener el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuántas veces hemos oído esto? No hagas lo que dice la palabra de Dios. Dedícate a adquirir conocimiento y mira, y tú vas a ser una persona renombrada y te van a dar el premio Nobel y que quién sabe cuánto y ahí tenemos a los premios Nobel, a Watson, a Crick y todos esos ateos. Sin embargo, los primeros científicos de donde viene la ciencia que tenemos actual eran todos cristianos o casi todos. ¿Y qué pasaba? Las bases que sentaron ahora para desarrollar el mundo desde el punto de vista científico son las que tenemos, pero ya ahora los nuevos ya son ateos, ¿sí? Olvidando que Dios iluminó
el entendimiento de todos aquellos que ahora dijeron las bases. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que en la genética que está ahorita de moda y todo, fue un monje agustino que se dedicaba a la contemplación y todo. Y que Dios le dio la iluminación para entender cómo se pasaba la transmisión de la información de una plantita a otra. Y de ahí nació la genética y otras disciplinas. Entonces Dios dice, bueno, oye, ver, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Por qué has puesto en duda mi palabra y has oído la voz de Satanás? ¿Por qué? Por cuanto hiciste esto, maldita será la tierra por tu causa, y a la mujer le va a dar esto, y ahí mismo dio una solución proveyendo todo lo necesario para la recuperación de la relación de Dios con el hombre. Dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dios es Dios. Satanás es una criatura, pues no entendió ni papa, pero dijo, no, ¿cómo que la simiente de la mujer? Y ¿cómo que mi simiente? ¿Cómo? Pero Dios, como tiene el conocimiento del principio hasta lo que va a pasar al fin, dijo eso. Y en el cumplimiento de los tiempos, envió a su Hijo nacido de mujer a nacer, a venir a la tierra, a nuestro Señor Jesucristo. La simiente de la mujer es nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:16. Y entonces, ¿qué pasó? Se abrieron los cielos, gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres en la tierra, porque ¿saben qué? Dios dijo, basta, y ha hecho lo que ningún hombre puede hacer, porque lo finito no puede penetrar a lo infinito, pero Dios en su soberanía y en su infinito poder, en su omnipotencia, bajó a la tierra. Lo infinito llegó a lo finito, se volvió un hombre, un bebé, Jesús, y se hizo el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. La simiente de la mujer en el transcurso del Antiguo Testamento se le llamaba el enviado, el elegido, el esto, el otro, y después ya le dijeron el Mesías, el Meshá, el Mesías, el designado para hacer un trabajo específico, el enviado, el elegido, que al transliterarlo, cambiarlo a griego, le decimos el Cristos. Cristo quiere decir Mesías en griego, y también tiene el significado del enviado, el elegido. Jesús es el Cristo, por eso Jesucristo. Llegó y entonces, pero ¿cómo está entonces esta cuestión aquí? La Biblia nos enseña que el hombre después de la caída es incapaz de hacer nada para lograr su propia salvación porque está muerto. Imagínense que ustedes, como hemos dicho en algunas otras predicaciones, van al CEMEFO, Servicio Médico Forense, donde guardan todos los cadáveres, los que se murieron ahí en el campo, en la calle, los que mataron, los que acribillaron, los que le dieron el tiro de gracia, nadie ha reclamado, se los llevan ahí. Y ustedes llegan con una elocuencia envidiable de cualquier orador, de Platón, de Sócrates, de quien quieran, y les empiezan a hablar y hablar a los muertos. ¿Cuál de esos les va a responder? Ninguno. El hombre desde la caída es incapaz de responder a nada porque está muerto. No es posible que un ser humano muerto espiritualmente de él mismo salga algo por lo cual pueda voltearse a ver a Dios, creer en él y ser salvo. Por eso Dios mismo tomó la iniciativa de salvarnos. Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, en vez de que llegara uno de nosotros, llegó
nuestro Señor Jesucristo. Llegó Dios y habló. Y aquella voz que en el principio dijo, sea la luz, y fue la luz. Aquella voz que ante el sepulcro de Lázaro dijo, Lázaro, levántate y ven fuera, y se levantó y salió. Es la voz que un día llegó a cada uno de nosotros y nos dijo, tú eres mi hijo, ven para acá. Nosotros no podíamos hacer nada, incapaces completamente de responder porque estábamos muertos espiritualmente. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué tanta importancia a la gracia? ¿Qué es la gracia divina? Bueno, el término gracia en el Nuevo Testamento es charis, gracia, don, regalo. La gracia es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ya que el hombre que está muerto espiritualmente no puede hacer nada para lograr ser merecedor de la gracia, Dios mismo tomó la iniciativa de salvarlo. Y Él mismo proveyó desde la caída del hombre los medios necesarios para lograr el favor de Dios, y que el hombre después de la caída, ya que el hombre después de la caída es totalmente incapaz de hacer algo para lograr su propia salvación. Es un regalo la gracia, es un don de Dios. Un regalo podemos darlo, aunque no cumpla años, porque bueno, cumplió años, pero yo le voy a regalar, a veces no se lo merecen. A veces hasta tan hay de berrinchudas y de caprichosas y desobedientes, y de todas veces le damos regalos. ¿Por qué? Porque es una decisión, ¿verdad? Una decisión de por ejemplo, de un padre para con un hijo. ¿Cuántas veces hemos sabido lo que es dar a pesar de? Sobre todo con los hijos. ¿Cuántas veces se quita uno cosas de uno o deja de comprar cosas necesarias, no superficialidades, por un hijo? ¿Y lo hace cómo? Con amor, con gozo. ¿A quién le duele decir, amigo, no hay más que un vaso de leche? Tómatelo, mijito. Oye, pero que yo quiero lechita con... Tómatelo. Ya se acabó. No, pues yo me tomo una coca, tú no te preocupes. Tú tu leche. Porque no nos duele darles las cosas buenas a nuestros hijos. Si nosotros, siendo malos, cuando un niño nos pide un pan, no le damos una serpiente, dice la Biblia, ¿cómo cuánto más nuestro Padre Celestial no tendrá misericordia de nosotros y nos dará todo lo necesario para la vida? Entonces, eso es gracia. Gracia es un don, es un favor inmerecido, es algo que nosotros o el receptor de la gracia, del don, del regalo, no hizo nada, ni se le vio nada bueno, ni nada. Fue un don de Dios porque vio con amor a eso. Bueno, entonces si estamos muertos y la gracia la otorga Dios, si nosotros no podemos hacer nada para obtener esa gracia, ese favor inmerecido, si nuestro destino final por haber pecado, y muchas veces desde que nacimos hasta que escuchamos el Evangelio, ¿qué podemos hacer para obtener esa salvación? Esa gracia divina que nos lleve a la salvación. Bueno, aquí quiero decir que la gracia de Dios tiene dos cauces, aunque es la misma. La fuente original de la gracia es Dios, pero Dios manifiesta una gracia común. La gracia común es para todo el mundo. Dios hace llover sobre justos e injustos. La tierra da el sustento y el crecimiento de lo que se plante para cristianos, no cristianos, conversos e inconversos. Las instituciones guiadas por Dios son buenas para inconversos e inconversos. Por ejemplo, la primera institución humana, que el matrimonio, sigue siendo tan válida y tan deseada por el mundo,
que hasta los homosexuales, las lesbianas, quieren tener un matrimonio, aunque diferente y destructor, pero ellas quieren todos los beneficios. El gobierno humano, ¿cuántas agrupaciones quieren organizarse como un gobierno? Pero claro, con la introducción del pecado, ya ven que los gobiernos abusan de la ciudadanía y hacen lo mismo que Roma, convierten en mercadería al grupo que quieren gobernar. Gobernar ya no es para cuidarlos, para tener cuidado, para poner reglas, para que, a ver, vamos a hacer árbitros, no te pases, esto es de esto, no, ya es para ver cuánto tengo, cuánto tienes, cuánto vales, cuánto das, si no, no sales, decía Tintán, porque aquí ahora el que tiene más prebendas, ¿no? Todas esas cosas, incluso la conciencia humana, Dios nos las dio a todos. ¿Cuántas veces vemos que a un inconverso le remuerde más la conciencia que a uno? Hay inconversos que su conciencia les dice, no, eso no me meto porque está mal. Yo no me meto a la política porque ahí es un problemón y te contaminas. Yo me meto de vendedor o de drogas ni nada porque, mira, todo el mundo sale mal y no nada más él, sino su familia, su papá, su mamá, sus hermanos, todo. Yo no me meto ahí. La conciencia es para todos. Pero a diferencia de la gracia común, hay una que le llamamos gracia salvadora. Esa gracia salvadora no es para todos. La gracia divina es impartida por Dios al ser humano, escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 3 y 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Antes de la fundación del mundo ya estaba el enviado, el elegido, el escogido allá. Estaba Jesucristo allá, antes de la fundación del mundo. Y nos escogió en Él antes de que se fundara el mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Fuéramos apartados para Él e irreprensibles, intachables, delante de Él. Él dijo, porque acuérdense que el Señor, Dios no mandó a su Hijo para que Jesús condenara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. El mundo ya estaba condenado. Todos estábamos derechos al precipicio. Como dice AMLO, al despeñadero con Peña Nieto, al despeñadero. Ya estábamos todos designados para allá. Y entonces iba a la caída del gentío para allá, y entonces llega nuestro Señor y dice, a ver, espérate, como cuando escoge uno fresas o algo, esta, oye, pero esta está bien aguada, échale para que échale, voy a hacer un licuado. Y escogió, pero ya todos estaban por podrirse. Así nos escogió, pero desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Y nos dio un destino previo desde aquel entonces, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos del olivo silvestre los que no éramos judíos. Nos adoptó para su familia, pero esto todo lo hizo según el puro afecto de su voluntad, porque Él es omnipotente, omnisciente, eso, y ¿quién le va a andar pudiendo decir a Él, Señor, ¿por qué a Él sí, por qué a mí no? ¿Sabes qué? A ti no, porque tú hiciste esto y eso, pero oye, Él también, sí, pero si yo quiero que Él quede, ¿a ti qué? Así le dijo al apóstol Pedro, ¿quién puede oponerse a la voluntad soberana de Dios? Nadie. Porque si por la ley nadie será justificado. Si se ponen ahí a pelear, salimos perdiendo. Esto habla que Dios a los creyentes nos amó y nos eligió o escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, porque Él así lo decidió, libre y soberanamente. ¿Quién de nosotros puede decir aquí ahorita que teníamos algo muy bueno que ofrecerle a Dios y que nosotros, porque éramos así asados, porque teníamos tal cosa?
Cuando nosotros nos ponemos sinceramente delante de Dios, lo único, pues, Señor, gracias porque me escogiste. Gracias, Señor, gracias. Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? La respuesta del ser humano que entiende la salvación por gracia es humildad, gratitud y obediencia. Humildad porque ante el Dios 3 veces santo, creador de todo el universo, llegamos. ¿Qué? ¿Por qué, Señor? ¿Yo por qué? ¿Qué tuve? ¿No? Pues no tuve nada yo, pero tú sí. Gracias, Dios mío. Humildad porque reconocemos la grandeza de Dios y la miseria del hombre. Gratitud porque no tenemos otra cosa que decir más que sea gracias. Y obediencia porque eso despierta en nosotros el ahora acercarnos a ese Dios tan grande y misericordioso para conocerlo personalmente. Señor, oye, pues ¿cómo le hiciste? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hijitos, ponte a estudiar lo que yo te digo. El conocimiento de Dios es la mayor grandeza de un ser humano. Jeremías dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme, en entenderme que yo soy Jehová que quiere justicia y juicio aquí en la tierra. En eso podríamos nosotros alabarnos delante de Dios, en conocer a Dios. Pero ¿por qué nunca nos vamos a poder alabar? Porque cuando descubrimos tantito más de Dios, mayor es nuestra vista de que somos tan indignos que cada vez nos sumimos más y Él se exalta más. Por eso, solo a Dios sea la gloria. Entonces, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por ese favor inmerecido de Dios que tuvo para con nosotros desde antes de la fundación del mundo, por ese favor que hizo despertar en un muerto como yo la fe para responder con fe al Evangelio cuando escuché la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por ese regalo inmerecido dentro de toda la masa de personas que estaban alrededor de mí en ese momento y que yo escuché y me acerqué a Él, por eso dice a Él, dice ahí, por medio de la fe. Esa fe para creer, ese creer, Señor, pues yo sí creo. Pero que los demás dicen que no, que cómo te pones a creer eso, pues es que tú ya estás estudiado, ya conoces ya esto, que te vas a poner eso los viejitos, eso deja para cuando ya tengas 70, 80 años y eso, pero ahorita no. Esto no es de vosotros, no lo pueden entender porque es un don de Dios. No es por obras para que nadie se glorie. Ninguna persona puede llegar delante de Dios y reclamarle. Porque si vamos a poner la ley, todos estamos directitos hacia el infierno. Por eso es por gracia. No reclamamos, sino adoramos, alabamos y le damos gracias, nuestra gratitud eterna a ese Dios que nos escogió. En conclusión, los reformadores y nosotros en la Iglesia Roca Eterna de Guadalajara reafirmamos que en la salvación somos rescatados de la ira de Dios solamente por su gracia. Ninguna cosa tenemos en esta iglesia que Dios haya dicho, eso sí se merecen. No es ningún pago, ninguna compensación, es gracia. El trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el que nos trae a Cristo a través de librarnos de nuestra esclavitud del pecado y resucitarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Solamente por la gracia de Dios pasamos de muerte a vida.
Y los que pasan de muerte a vida ya no tendrán condenación porque han pasado de muerte a vida. Hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirables. Hemos sido librados de la potestad de Satanás a Dios. Negamos que la salvación de alguna manera sea el resultado de cualquier trabajo humano que ustedes le pueden decir. Ningún ser humano, por muy bien preparado, eso puede hacer que alguien se convierta. Ningún trabajo humano, ni que yo escribí un libro y que escribí aquello y que publiqué, ninguna de esas cosas. La fe salvadora no es producida por nuestra naturaleza humana, no regenerada. Ningún no regenerado está muerto. Es solamente dada por parte de Dios al pecador de pura gracia. La salvación es solo por gracia. No hay ninguna interferencia, ninguna cuestión que el hombre pueda tener, porque recordemos que antes de que la salvación, que la gracia de Dios llegara a nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede tener ningún signo vital. Está muerto. Por eso la salvación es por gracia. Oremos. Señor y Padre nuestro, queremos darte muchas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y hoy, Señor, queremos reafirmar que te damos las gracias. La Iglesia Roca Eterna de Guadalajara, con todos sus integrantes, te da gracias, Señor, por tu misericordia tan abundante para cada uno de nosotros. Porque tú desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, nos escogiste para que fuéramos santos y sin mancha delante tuyo, en amor. Y Señor, reconocemos que no tenemos nada, ni que pudieras haber visto en nosotros, ni nada que exista en nosotros, ni existirá en un futuro, para darte las gracias por ese amor tan grande. Pero sí, Señor, reconocemos que tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Enséñanos a conocerte un poquito más cada día. Y Señor, enséñanos a ser obedientes, porque si te amamos, guardaremos y obedeceremos tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.